Hola, ¿qué tal están? Tipos de conducta. Puede haber distintas aproximaciones en relación con el estudio de la conducta. Se puede afirmar que en las conductas adaptativas, por ejemplo, de los seres vivos se observan grandes diferencias, muchas de las cuales se deben a la mayor o menor complejidad de cada organismo. Entre la conducta que el pájaro desarrolla para construir su nido y la que el ser humano realiza para comprender y resolver un problema de ingeniería, hay un abismo, sin duda. Pero hay tanta diferencia entre el chimpancé que trata de resolver un problema ayudándose de un instrumento y el hombre que trata de hacer lo mismo creando el instrumento adecuado. Podríamos decir que no, porque al final la creación de un instrumento y la creación de una solución a un problema se parecen a nivel cognitivo, podríamos decir. Explicar estas diferencias en las conductas y determinar pues, o definir las capacidades o estructuras que las hacen posibles ha sido el empeño continuado de buena parte de la reflexión filosófica y psicológica sobre la conducta. Desde el punto de vista de la antropología filosófica podemos pensar en un filósofo como Max Scheler, que murió en 1928 y que en su libro El puesto del hombre en el cosmos dice que la inteligencia propiamente dicha no es una posesión exclusiva del ser humano y que también el animal posee inteligencia, aunque esto no signifique que no existan diferencias fundamentales entre las inteligencias pues de los animales y del ser humano, aunque donde hay menos diferencias entre el chimpancé, por ejemplo, del que derivamos prácticamente, que de otros animales menos evolucionados, por ejemplo, en ese sentido a nivel cognitivo, como los insectos, por ejemplo, etc. Desde el punto de vista de la psicología, se afirma que el ser humano, dotado de reflejos innatos, en cierto modo comparte con los animales inferiores, entre comillas, algunas pautas instintivas de conducta y la capacidad de adquirir a lo largo de su desarrollo infinidad de respuestas condicionadas que juegan un papel importante en su vida. Por otra parte, al igual que algunos animales superiores, el hombre puede aprender por observación e imitación. De todas maneras, a diferencia de lo que son capaces de hacer los demás animales, el ser humano elabora intelectualmente ese aprendizaje cognitivo, elevándolo al nivel de la abstracción. En definitiva, el ser humano es capaz de pensar. Por otra parte, pues también pues hay distintos tipos de conducta. Por ejemplo, se pueden distinguir cuatro fundamentales. La conducta instintiva, que es la propia y característica sobre todo de los animales irracionales, también del ser humano, en cierto sentido. La conducta de aprendizaje asociativo, la conducta de aprendizaje perceptivo cognitivo y la conducta propia del pensamiento o inteligencia abstracta, que es la característica de la especie humana. En cuanto a la conducta instintiva, pues se puede denominar de tal forma a la que es innata por nacimiento y no se aprende ni se modifica con la experiencia. Según el psicólogo ya fallecido José Luis Pinillos, uno de los psicólogos españoles más relevantes, se entiende por instintos aquellos patrones, y son palabras ya de Pinillos, patrones muy complejos de conducta no adquirida, iguales para todos los miembros de una especie, que capacitan a estos para adaptarse de una forma estereotipada al medio. También se puede afirmar que gran parte de la conducta animal responde a esta definición, que implica, por supuesto, un modo de adaptación ambiental rígido, mecánico y también podríamos calificar de automático, aunque en ocasiones algunas de las conductas de los animales que se consideran instintivas son en realidad conductas aprendidas cuyo origen realmente no se conoce bien. Por otra parte, también hay que decir que en los seres humanos los instintos entendidos de este modo desempeñan un papel muy reducido. En este aspecto, el ser humano es un ser de carencias, ya que le faltan esas pautas de acción fija que permiten acomodarse al medio, que es lo propio de lo instintivo, pero precisamente por eso, a diferencia de los animales, no está preprogramado, se podría decir, y fijado férreamente a su ambiente. Precisamente su neotenia, su inacabamiento, le permite al ser humano poder realizarse y completarse adaptándose a las más diversas situaciones y circunstancias. El hombre es un ser que se ve forzado a inventarse su propio mundo o a perecer. Más que un ser de respuestas, es un ser de propuestas, un ser activamente abierto al medio en el que vive. En ese sentido, también hay otro tipo de aprendizaje que es el denominado aprendizaje asociativo y que supone que junto a la conducta innata, pues impuesta por el instinto en los animales, debemos hablar de una conducta aprendida.
generada por la práctica y sujeta a la variabilidad, la adaptabilidad y la posibilidad de cometer errores. Además, también hay que señalar que, por ejemplo, el aprendizaje es un cambio más o menos permanente de conducta que ocurre como resultado de la práctica. En este sentido, se puede hablar como ejemplos clásicos de aprendizaje asociativo, el condicionamiento clásico de Iván Pavlov y el condicionamiento operante o instrumental. También, fundamentalmente, podemos pensar en Skinner en el caso del condicionamiento operante. El condicionamiento clásico fue desarrollado por el profesor de fisiología ruso Iván Pavlov, que murió en el año 1936 y que fue premio Nobel en el año 1904, que elaboró una teoría del aprendizaje como condicionamiento a partir de sus estudios de fisiología. Podemos decir que Pavlov llevó a cabo experimentos con perros, los preparaba de tal forma que mediante una fácil operación pudieran recogerse en una cápsula las gotas de saliva que los animales segregaban cuando se les presentaba comida. Esta comida actuaba como estímulo incondicionado, ya que poseía por sí misma las propiedades adecuadas para producir el acto reflejo de salivación, es decir, la respuesta incondicionada, RI, y el paso siguiente consistía en hacer coincidir el sonido de una campana con la presentación de la comida. La campana es un estímulo neutro, EN, respecto a la saliva, porque por sí misma no puede producirla, pero al cabo de un cierto número de ensayos se lograba que el perro segregara saliva con solo oír la campanilla, sin necesidad de ir acompañada de comida. De esta forma, la campana se convertía en un estímulo condicionado, capaz de producir por sí misma, al sonar, una respuesta semejante a la de la comida, es decir, una respuesta condicionada. En cuanto al condicionamiento operante o instrumental, recogiendo las aportaciones de Pavlov y de Tordicke, la escuela conductista, fundada por Watson, que murió en 1958, centra su estudio en la conducta a la que consideran el único aspecto que puede ser abordado científicamente por ser realmente observable. De este modo, los conductistas pretenden explicar todo tipo de respuestas y no solo las reflejas e involuntarias. Les interesan también las respuestas que los sujetos realizan voluntariamente con la pretensión de conseguir algo que tiene carácter realmente gratificante. Skinner, que murió en 1990, es uno de los principales representantes de esta escuela. Podemos decir que está la famosa caja de Skinner, que diseñó para sus experimentos, en la que se instalaba una palanca o botón que al ser accionado permitía la aparición de comida en un recipiente contiguo. Dando vueltas por la jaula, los animales, ratas o palomas, accionaban casualmente la palanca RC, haciendo aparecer la comida EI. Después de repetirse varias veces, la secuencia del animal era capaz de accionar directamente y sin tanteos la palanca para obtener la comida. Podemos decir que este tipo de condicionamiento, la conducta actúa sobre el medio para producir algún efecto y al mismo tiempo puede ser controlada mediante la alteración de las consecuencias que le siguen el estímulo incondicionado refuerzo. Se da el nombre de refuerzo, por tanto, a todo estímulo capaz de aumentar la frecuencia de una respuesta. Como se puede observar, el aprendizaje se realiza a través del ensayo-error y depende de la obtención del refuerzo. La mayor parte de la conducta animal, se podría decir, y gran parte de la humana podrían explicarse mediante este esquema. Aprendemos a hacer algo con el fin de obtener un resultado. En cuanto al aprendizaje perceptivo cognitivo, algunos de los psicólogos neoconductistas y especialmente Tolman, que murió en 1959, profundamente influido por la psicología de la forma o de la Gestalt, consideraron que el esquema estímulo-respuesta es insuficiente para explicar muchas de las conductas de aprendizaje que se observan en los animales y la mayoría de las que desarrollan los humanos. En cualquier caso, se puede decir que hay también otros subtipos de aprendizaje, por ejemplo, en el aprendizaje perceptivo, me refiero a aprendizaje por discriminación, es aquel en el que se entrena al sujeto para distinguir entre dos cosas y escoger entre ellas. O el aprendizaje latente, el que supone la retención y también la comprensión perceptiva de relaciones espaciotemporales complejas. Tolman lo define como aquel aprendizaje que, aunque se produce, no se manifiesta hasta que el organismo es motivado a hacerlo. También está la denominada forma de aprendizaje por imitación, en el que la peculiaridad del aprendizaje perceptivo-cognitivo interviene y que realmente introduce en el aprendizaje un ingrediente social que es el componente de toda conducta superior. Bandura y McDonald han investigado a fondo esta forma de aprendizaje.
En ese sentido, la imitación siempre ha sido una forma de aprendizaje muy utilizada por los seres humanos y también por distintas especies animales. De hecho, por ejemplo, hay un texto de Pinillos hablando de estas cuestiones, del aprendizaje por imitación, en un libro de Pinillos que se titula Principios de Psicología, y escribe Pinillos lo siguiente: lo que en realidad rebasa todas las posibles piruetas explicativas del asociacionismo tradicional es la imitación. A través de ella, respuestas genuinamente nuevas son adquiridas y ejecutadas de pronto sin necesidad de haber sido ensayadas antes. Lo lógico es aceptar que entre los estímulos y las respuestas puedan mediar procesos cognoscitivos. La imitación también es un proceso cognoscitivo, sin ninguna duda. Por tanto, diríamos que el aprendizaje está asociado a la conducta y la conducta está asociada también pues a la comprensión de los significados de los términos, de las frases, y también, por supuesto, a, diríamos, la observación y la repetición también de lo que se entiende para poder retenerlo mejor. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.